Bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da un día más de estar en la presencia del Señor. ¿Puede decir amén? Bienvenidos cada uno de ustedes que están aquí esta mañana, aquellos que nos visitan también y los que están viendo en línea, les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Pedro y también el capítulo 2 de Colosenses. Segunda de Pedro, capítulo 1. Señor, esta mañana, al entrar a tu palabra, pedimos iluminación, te pedimos inspiración, revelación. Pedimos, Señor, que el camino que tú has puesto delante de nosotros sea un camino, Señor, que nosotros deseamos caminar porque tú nos das, Señor, el deseo. Tú nos das el apetito por las cosas divinas. Tú eres el Dios que has cambiado nuestro corazón. Y te agradecemos esta mañana por todo lo que nos has provisto para que podamos vivir esta vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Empezamos la semana pasada hablando acerca de la vida celestial. Dijimos que todos vivimos una vida normal, común, una vida en el mundo, si podemos decir, aunque Dios nos ha apartado de lo mundano. Somos parte de este mundo, pero vamos hacia un lugar celestial, puede decir amén. Y ahí la vida es diferente. Esa vida que Dios nos ha preparado para que nosotros vivamos en el futuro en el cielo, libre de pecado, podemos probarla aquí, podemos empezar a vivir esa vida celestial aún en medio de este mundo caído. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, vaya conmigo ahí, el versículo 3, en la Biblia de las Américas dice: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Me gusta decirlo yo de esta manera: Dios nos ha dado todo lo que se requiere para vivir esta vida y para vivir piadosamente, o sea, en la manera que agrada a Dios. Todos digan, podemos agradar a Dios. No hay tal cosa para el creyente, para el seguidor de Cristo, como decir, bueno, vivimos en un mundo caído y por lo tanto todos vamos a vivir una vida, ¿verdad? Quizás en reflexión a nuestra naturaleza también caída, pero Dios quiere que nosotros vivamos de un corazón nuevo, un corazón limpio. Por eso nos ha dado un nuevo nacimiento. Y esta vida celestial no solamente es para cuando lleguemos al cielo, sino también aquí en la tierra. Dios nos ha dado su palabra, amén. Dios nos ha dado su espíritu. Dijo, yo pondré mi espíritu en ti. Nos ha dado su nombre. Cristo dijo, en mi nombre vayan, ¿verdad? A todo el mundo. Nos ha dado su justicia, nos ha dado su gracia. Todas las herramientas, si podemos decir, necesarias para nosotros poder vivir una vida que agrada a Dios, la vida celestial. ¿Y cómo entonces podemos nosotros vivir esta vida? La semana pasada, en Colosenses capítulo 2, 1 y 2, cubrimos un poquito de los fundamentos, el fundamento teológico, si podemos decirlo así, de la vida cristiana que Pablo nos comparte en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Colosenses. Y no es nada más que Cristo y su obra redentora y su obra sustitutiva. O sea, la obra redentora quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio que nos redimió. La palabra redimir quiere decir comprar, que Él nos compró. ¿Cómo? Con su sangre. Y también fue un acto, una obra, ¿verdad? Sustitutiva. O sea que Él murió no por sí mismo,
Él no murió solamente por darnos un ejemplo, Él murió por nosotros. Puede decir amén. O sea, en nuestro lugar, Cristo murió para poder darnos a nosotros la justicia de Dios. Entonces vimos aquí en Colosenses, en capítulo 2, que Pablo nos dio advertencias como cristianos. En el verso 3 dice que en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo dice que en Cristo se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que si nosotros queremos conocer a Dios, las cosas de Dios, las cosas acerca del reino de Dios, necesitamos conocer a Cristo, porque en Él están escondidas. O sea que nadie más las puede encontrar, solamente aquellos a quien Dios las revela. Y a Dios le ha placido, ¿verdad?, a revelar las verdades del reino a sus hijos, a sus siervos. Entonces Pablo nos dice, digo esto para que nadie los engañe. No quiere el Señor que seamos engañados por palabras. Otros que vengan y nos digan, es que hay otras cosas, es que hay otros conocimientos, es que hay más que solamente, ¿verdad?, lo que concierne a Cristo. Pero hermanos, si Cristo es el creador, como lo vimos la semana pasada, de todo lo que existe, de todo lo visto y todo lo invisible, no hay nada fuera entonces del control de Él, no hay nada fuera del conocimiento de Él, porque Él lo creó todo. Entonces es lógico que Pablo nos diga que en Él se encuentran todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y dice, y les digo esto para que cuando alguien venga con palabras persuasivas, no los engañen. Así que nuestra postura, ¿verdad? En inglés, en nuestra default position, nuestra posición de default es Cristo. Si no sé, es Cristo. Si no entiendo, es Cristo. En Él se encuentra toda la plenitud de Dios. Aleluya. En el verso 8 vimos que también nos dice que miremos que nadie nos engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. O sea que en el mundo hay muchas ideas, muchas filosofías. Hombres que han escrito concerniente a mucho tipo de conocimientos, pero mucho de ellos está equivocado porque dejan a un lado a Cristo. ¿Puede decir amén? La filosofía humana, huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres. Personas vienen, inclusive en el ambiente religioso, con mucha tradición. Los judíos tenían muchas tradiciones, ellos también. Entonces Pablo dice, les digo esto para que nadie los engañe por filosofías o por tradiciones humanas, conforme a los rudimentos o los principios del mundo, y no según ¿quién? ¿Según quién? Cristo. Otra vez, pone a Cristo el fundamento. Todo lo que nosotros podemos entender y debemos saber, dice, lo encontramos en Cristo o en su naturaleza. En verso 9 nos dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que en Cristo todo lo que Dios es, existe. O sea, Dios se manifestó en la carne por medio de su Hijo. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él y yo somos uno, ¿verdad? Una misma cosa. Entonces, Dios se manifestó corporalmente en Cristo Jesús. Y fíjese, cuando Dios vino a la tierra, el hombre no lo reconoció. Porque era tan diferente a lo que Él era. Pero vemos que en Jesús la plenitud de Dios se encuentra. Dice el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, las tradiciones que se habían dado a Israel bajo la ley, lo que debían de comer, lo que debían beber, los días que debían celebrar las fiestas, lunas nuevas y los días de reposo, los sábados.
Pablo está diciendo que nadie te juzgue concerniente a ello. ¿Por qué? Verso 17, todo es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, habla de sombra y de cuerpo, ¿verdad? Porque cuando usted se para en el sol y pone su espalda hacia la luz, ¿qué pasa? Hay una sombra, ¿sí? Usted puede ver su sombra. Pero si se voltea a la luz, ya la sombra queda atrás. Entonces Pablo está diciendo, aquellos rudimentos, los sábados, las fiestas, todo, era algo que solamente era una sombra en el Antiguo Testamento que nos apuntaba hacia la realidad. Y la realidad es Cristo, otra vez. No, también acaba de decir, según Cristo, ahora dice, la substancia o el cuerpo, lo verdadero no es la sombra, lo verdadero es Cristo. Puede decir amén. Aleluya. Ahora dice en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio. Ahora note que nos está diciendo, ya lo vimos en el verso 4, que nadie nos engañe, ¿verdad? Lo vimos en el verso 8, que nadie nos engañe. Lo vimos en el verso 16, que nadie nos juzgue acerca de las cosas externas. Luego el versículo 18 dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza. O sea, no echando mano ¿a quién? A la cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Es Cristo. Otra vez, el fundamento para todo es Cristo. Y note que Pablo dice aquí, nadie os prive. Nadie os robe o quite el galardón o defraude el galardón por no sujetarse a la cabeza. Pero interesante porque Pablo habla aquí de varias cosas que aparentan ser buenas, pero porque no están fundadas en Cristo, de nada sirve. Primero, dice en el verso 18, afectando humildad. Bueno, sabemos nosotros que es afecto, ¿verdad? Un afecto es un amor, ¿no? Algo que tenemos afecto es algo que amamos. Entonces, la palabra humildad, aquí es la palabra que se usa humildad por el Nuevo Testamento, pero lo que lo hace diferente es la palabra afectando. Una persona que ama la humildad, la persona, o sea, otras traducciones lo traducen falsa humildad. ¿Por qué? Porque cuando una persona sabe que debe ser humilde, pero dice, ¿verdad? Yo soy tan humilde que hasta orgulloso estoy, ¿verdad? Afecta humildad, o sea, ama la humildad por sí mismo, pero no es humilde. Entonces es una falsa humildad. Y luego dice, aquellos que ofrecen culto a los ángeles. Ahora, en la iglesia en Colosas había muchas diferentes falsas religiones, falsas ideas, ¿verdad? Los gnósticos estaban ahí también y había muchas diferentes ideas cómo adorar a Dios. Y algunos de ellos adoraban a los ángeles, ¿verdad? Creían los ángeles eran los personajes, ¿verdad? Que traían bendición a ellos. Y Pablo dice aquí, que nadie te engañe, afectando humildad, o sea, dando una humildad que es falsa o un culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, o sea, personas que dice que tienen visiones detalladas, pero es una mente hinchada solamente por su propia carnalidad, mente carnal. Dice, pero no, estas cosas no son buenas porque no echan mano, no se hacen de la cabeza. Verso 19, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, no voy a hablar esta mañana acerca de lo que Pablo nos dice aquí, nutriendo y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, aunque hay una verdad muy grande aquí, que es lo que causa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero mi idea es que podamos ver que Pablo nos está advirtiendo que no seamos engañados ni por la religión, ni por las filosofías, ni por la tradición, porque Cristo es todo en
todo. Y la vida cristiana se vive en unión con Cristo o según Cristo, dice. En el verso 23 nos dice que todas estas cosas de las cuales ha hablado ahí en el capítulo 2, todas las cosas externas, todas las cosas religiosas, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Estas cosas se ven bien. Y quizá alguien diga cuando alguien se siente tan humilde o se tira al piso para mostrar su humildad, ¿verdad? Dice, ay, mira nada más que humilde es. Dice, todas estas cosas tienen buena reputación. Quizá algunas personas hasta hablarían bien de ello. Y dice, es un culto voluntario, un culto que alguien hace. Dice, pero no tienen valor. Note la última parte de la oración. No tienen valor alguno contra ¿qué? Contra el pecado. Uno puede ser religioso, pero eso no le va a dar victoria sobre el pecado. Puede observar todos los días que quiera, todas las fiestas que quiera. Puede observar todos los sábados que quiera. Puede ordenar todas las cosas externas que quiera. Pero si no se ha asido, dice, a la cabeza, si no ha echado mano a Cristo, esas cosas de la religión no le van a ayudar en contra de los apetitos de la carne. La religión no libera. Cristo es el que libera. Entonces, sigue Pablo en el capítulo 3, donde leímos la semana pasada, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Note, si habéis ¿qué? Resucitado. O sea, si habéis resucitado. ¿Qué quiere decir? ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo resucitado? Si todavía estoy aquí, todavía estoy vivo en el cuerpo, no me he muerto. Bueno, dice sí, porque nosotros que hemos sido resucitados con Cristo, dice en el versículo 3, hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Note, dos palabras que usa ahí, parece un poquito curiosa, porque dice, habéis muerto, pero vuestra vida, pero un momentito, si estoy muerto, ¿cómo que vida? ¿Sí? Si habéis muerto, y está hablando ahí, si nos hemos identificado con Cristo, porque Él murió por nosotros, amén. Entonces, de nuestra identificación con Cristo, la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Entonces, en Cristo nosotros hemos muerto, pero resucitado con Cristo. Por eso Cristo resucitó de los muertos, no solamente murió, en la resurrección de Él, nosotros también nos identificamos. Por eso Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, es una verdad que real, es una verdad espiritual. Nosotros no la sentimos, nunca sentimos cuando venimos a Cristo que resucitamos, pero nuestra vida cambió. La vida de la resurrección impactó nuestro corazón. Entonces Pablo dice, si habéis resucitado, dice, ahora busca las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba donde Cristo está sentado. ¿Por qué? Porque el fundamento para vivir la vida celestial en la tierra, en un mundo caído, es Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y es ir a estar con Cristo. Así que todo lo que él vivía estaba envuelto en Cristo Jesús. Nosotros vivimos la vida celestial, la vida como se vive en el cielo, siendo unidos a Cristo. Quiero repetir eso, nosotros podemos vivir la vida celestial aquí, sobre la tierra, cuando estamos unidos a Cristo, cuando hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Buscamos las cosas de arriba,
las cosas celestiales. Buscamos, ponemos nuestra mirada a las cosas de arriba. Ahora, déjeme decirle esto para clarificarlo, no quiero que malentienda. Nosotros no buscamos las cosas de arriba, no ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales para unirnos a Cristo. No esa es la causa, es el resultado. Por eso dije que la vida celestial se vive habiendo sido unido a Cristo. Cuando somos unidos a Cristo por fe, cuando somos salvos, eso nos da la capacidad para buscar las cosas celestiales. ¿Sabía que usted cuando estaba perdido, usted no buscaba, su mirada no estaba en las cosas celestiales, su mirada estaba en las cosas terrenales? Vivíamos una vida mundana, amén. Pero ahora, porque Cristo nos ha resucitado, ahora tenemos la evidencia y podemos ver las cosas que están en el cielo. Podemos nosotros buscar las cosas que están arriba. Por eso digo, es el resultado de ser unidos a Cristo. Porque a veces podemos decir eso y alguien dice, bueno, si tú quieres, ¿verdad?, unirte a Cristo, tienes que buscar las cosas. No, eso es poner, el carro antes del caballo, ¿no? No, primero nos unimos a Cristo por fe. Ahí inicia, ahí empieza todo. Y luego tenemos la habilidad de buscar las cosas celestiales. Porque acuérdense usted, Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios. El hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu, no busca a Dios. La única cosa que ve es lo que está aquí, lo terrenal. No puede ni levantar la vista para ver las cosas celestiales porque no las ve, está ciego. Pero tú y yo, en Cristo, Dios nos ha abierto los ojos, amén. Y ahora podemos buscar las cosas celestiales, podemos poner nuestra mirada en las cosas que están arriba. Ahora, ¿qué es lo que Cristo logró por nosotros? Vamos a Romanos capítulo 8. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, los beneficios que Dios nos dio a través de la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección, y que nos ayudan para entender cómo se debe de ver esta vida celestial mientras estamos aquí en la carne, todavía en un mundo caído. Pero Dios no quiere que vivamos una vida de depresión. Dios no quiere que viva usted una vida, ¿verdad?, siempre con la cara hacia abajo. Dios quiere que usted viva una vida celestial, como la va a vivir en el cielo. La empiece a vivir aquí. Este es donde practicamos, y podemos decir así, la vida celestial. Aleluya. Y Dios quiere que la vivamos. Y viviendo esa vida podemos dar un testimonio a aquellos que no la tienen. Y quizá traerlos, ¿verdad?, para que ellos puedan conocer a Cristo. En Romanos capítulo 8, vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a empezar el versículo 1. Dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo esta mañana? Ahora, si usted está en Cristo, ¿qué dice? No hay condenación. ¿Cuánta condenación? Ninguna. ¿No le da gracias a Dios? Sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nos va a decir ahorita en momentos qué quiere decir esa frase. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos o vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que Pablo aquí nos dice que la ley tenía una justicia y no podíamos nosotros alcanzar esa justicia porque era débil la ley por medio de la carne, o sea que nosotros como pecadores no podíamos guardarla. Pero Dios, dice, condenó al pecado en la carne, o sea, en su Hijo, para que esa justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, pero que somos más bien ¿de qué? Del Espíritu. ¿Right? O sea que viviendo la vida celestial significa que en Cristo vivimos sin condenación.
O sea que no permitimos que el diablo ni ninguna persona nos condene. ¿Por qué? Porque como Pablo dijo, no observaste la fiesta, no guardaste el sábado, no te circuncidaste, los judíos bajo la ley, no observaste la luna nueva, no observaste las fiestas. Pablo dice, no hay condenación en Cristo porque la sustancia es Cristo. La sombra eran esas cosas, pero la sustancia es Cristo. Pero es que no es suficiente, dice la filosofía humana, que Cristo sea el único que puede justificarte. Tú puedes ser algo en ti mismo. ¿Qué hacemos? Que nadie nos engañe. ¿Qué dice Pablo entonces? No, la vida en Cristo es una vida sin condenación. Podemos vivir la vida celestial sin condenación. Los requisitos justos de la ley se cumplen en nosotros los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Él. Y Él es enteramente justo delante de Dios y sin pecado y sin mancha. Y nosotros podemos vivir, hermano. ¿Qué hace eso? Cuando yo lo creo, me anima. Digo, Señor, gracias. Porque yo mismo tengo la tendencia a condenarme, a anularme, ¿verdad? A decir, no puedo, nunca lo voy a poder hacer. Pero Cristo me justificó y ahora no hay condenación. Puedo levantar mi cara y vivir como un pleno hijo de Dios, hija de Dios, en la luz de Dios. Aleluya. Porque no hay condenación. Así que la vida celestial es una vida que se cumple en Cristo. Verso 5 dice, porque los que son de la carne, o sea, los que viven en la carne, está diciendo, piensan en las cosas de la carne. O sea, los que están, y aquí Pablo habla de la gente que no es convertida. No está hablando de un creyente, ¿verdad? Está hablando de uno que no conoce a Dios. Los que habitan o los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, los que son del Espíritu se refiere a aquellos que conocen a Dios, que tienen el Espíritu Santo. Entonces, viendo la vida celestial, viviendo la vida celestial significa que vivimos enfocados en las cosas del Espíritu, porque ya no vivimos en la carne. Ahora, esa frase, no se confunda, no quiere decir en el cuerpo. Está hablando en la condición pecaminosa cuando se refiere en la carne. No está hablando del cuerpo físico. Porque usted puede decir, pero nosotros todavía estamos en la carne. Sí, vivimos en el cuerpo. Pero la carnalidad, el corazón viejo, la condición pecaminosa, ¿verdad? Fue transformada por un corazón nuevo. Ahora tenemos un corazón nuevo en Cristo. Por eso nosotros somos los que somos del Espíritu, los que estamos en Cristo. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivir una vida celestial es vivir en la paz de Dios. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios que tengo paz con Dios. Y porque tengo paz con Dios, puedo tener paz con mis hermanos. Puedo tener paz con todas personas. La Biblia dice, todo lo que concierne a nosotros debemos de vivir en paz con todos. Tenemos esa habilidad de vivir en la paz de Dios. Esa paz nosotros la vamos a tener eternamente en el cielo. ¿Sabía usted? Vamos a vivir en una eterna paz con Dios. No habrá guerra, no habrá maldad, no habrá nada ahí que nos pueda perturbar. Vamos a vivir una paz eterna. Pero Dios quiere que empecemos a probar esa paz aquí, todavía aquí en el mundo. Por eso digo, podemos vivir la vida celestial aún aquí en el mundo caído, porque somos y tenemos esta vida nueva en Cristo. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la gente que anda en la carne, o sea, los inconversos, los perdidos, dice, son enemistad o andan en enemistad con Dios. No puede su mente sujetarse a la ley de Dios. No puede. Note, no es que no quieran, no tienen el deseo. No tienen la habilidad de sujetarse. Por eso, cuando usted y yo andábamos en la carne, no buscábamos a Dios. No buscábamos las cosas de Dios. Estábamos muertos. Vivíamos carnalmente. No podíamos sujetarnos
en obediencia, ni menos buscar a Dios, mucho menos obedecer la ley. Dice, ni tampoco pueden. O sea, es una inhabilidad de la gente que anda en la carne. Entonces, nosotros que estamos en Cristo, podemos someternos a la ley de Dios. Tú y yo podemos agradar a Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero con fe podemos nosotros agradarle. Por eso, ser una persona de fe, ¿verdad?, es tan importante para vivir la vida celestial aquí sobre la tierra. Entonces, esta gente dice que anda en la carne, no se sujeta a Dios, no se sujeta a la ley de Dios, está en enemistad con Dios. Pero dice en el verso 9, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son esos? Bueno, dice el verso 9, clarifica esto. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son vosotros? Está escribiendo a los creyentes, a los que estamos en Cristo. Por eso nosotros no somos los que andamos en la carne. Somos los que andamos según el Espíritu, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. O sea, hace el contraste entre los incrédulos que andan en la carne, carnalmente solamente, y los creyentes que andamos en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cuántos creen que el Espíritu de Dios mora en usted? A ver, levante su mano. Ahora, si usted cree que el Espíritu de Dios mora en usted, dice, entonces usted no puede vivir según la carne. Porque dice, nosotros no vivimos según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora aquí Pablo hace otra frase, habla ahora ya no de la carne, sino ahora habla del cuerpo. Aquí sí está hablando del cuerpo físico. O sea, nos está diciendo que el cuerpo físico está ya sujeto a muerte. O sea, este cuerpo va a morir físicamente. Pero, ¿por qué? Por el pecado. Pero el Espíritu vive o nos da vida a causa de la justicia. Viviendo la vida celestial sobre la tierra, sobre el mundo caído, quiere decir que podemos nosotros disfrutar la vida que tenemos en Cristo. Nos da la habilidad de hacer justicia. En el cielo, hermano, escúcheme, solamente reinará la justicia. No habrá injusticia. Entonces, vivir la vida celestial sobre la tierra quiere decir que como hijo de Dios, yo debo y puedo hacer lo justo. Yo puedo hacer lo recto. No puedo hacerme o darme el lujo de excusa de decir, ¿verdad? No puedo hacer, no puedo obedecer. Solamente el incrédulo podría decir eso, pero el creyente tiene el Espíritu de Dios, tiene la habilidad de agradar a Dios y ahora el Espíritu causa, ¿verdad?, que usted pueda vivir justamente, vivir en la justicia de Dios y podemos dar gloria a Dios por ello. Aleluya. El verso 11 sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, porque en Cristo nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales. Ahora, en el futuro, Dios, cuando Cristo venga, nos va a resucitar de los muertos. Si hemos muerto, el poder de Dios va a resucitar el cuerpo de la tumba. Si estamos vivos, nos va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, seremos transformados. Nuestro cuerpo va a cambiar. Ya no va a estar sujeto a la muerte física. Porque la resurrección y el poder de la resurrección de Cristo nos va a transformar. Pero aquí nos dice que el Espíritu Santo, si mora, ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, en ti, Él también puede vivificar tu cuerpo físico.
Por eso, no importa que te sientas cansado, debilitado o enfermo, tú debes de creer que porque el Espíritu Santo mora en ti, ese mismo Espíritu puede darte vida, puede vivificar tu cuerpo en medio del cansancio, en medio de la enfermedad, no importa lo que sea. El Espíritu Santo tiene la habilidad y el poder de vivificar ese cuerpo mortal. Puedes decir amén. Ahora, eso es participar, ¿verdad?, de los beneficios que Cristo nos ha dado. Yo me acuerdo hace años, cuando estaba en el ejército, Anselmo, me acuerdo que en boot camp íbamos corriendo y nosotros, yo no sé tú, pero nosotros en el tiempo, digo esto porque mi hijo me acuerdo que me decía, es que fuimos a correr en la mañana en boot camp y nos poníamos los tenis. Le dije, ¿cuáles tenis? No había tenis, corríamos en botas, botas pesadas. Le digo, no, ustedes no saben lo que es entrenamiento corriendo en tenis, ¿imagina? Entonces nosotros íbamos en botas, hermano, y con packs y con rifle, íbamos corriendo. Y me acuerdo, en Luisiana había lomas, tenías que subir y bajar. Y me acuerdo, yo tenía 18 años, pero no estaba en condición perfecta, como decía. Cuando salí de ahí, sí salí en condición. Pero me acuerdo corriendo en ese tiempo, íbamos hacia arriba. Y digo esto porque me acuerdo que si alguien se caía en la formación, iban como 30 o 40 hombres. Si tú te caías, te pisoteaban y todo, adrede lo hacían. Y yo en medio de la tropa dije, Señor, ayúdame. Me sentía cansado. Y dije, Señor, dame fuerza, fortaléceme, Señor. Y ahí viene la subida y vamos corriendo a paso, ¿verdad? Y dije, Señor, dame fuerzas. Y me acuerdo que me vino ese salmo de David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Y decía, Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. Y aclamando la palabra de Dios, me acuerdo que tuve la fuerza, me vino una fuerza sobrenatural. Aun cansado y desvelado, pude subir hasta arriba y le dije, gracias, Señor, que no me caí. Creo que algunas personas se cayeron en medio y los pisotearon todos. Digo, Señor, y me acuerdo que si te caías y tendrías, después que regresabas, tenías que hacer, no sé, 50 push-ups y nadie quería hacer eso. Por eso todos queríamos llegar. Y le dije, Señor, gracias porque me fortaleciste. Ese fue uno de los tiempos cuando me acuerdo que orando a Dios, el poder del Espíritu Santo me vivificó. Y me dio esa fuerza física aún que yo carecía. Creo que algunos de nosotros podíamos testificar en nuestra vida, verdad personal, cuánto nos ha pasado esto. Aleluya. Ahora, porque tenemos el Espíritu de Dios, Él nos da vida a nuestro cuerpo mortal. Guarde su lugar aquí en Romano. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4, versos 6. Y el apóstol Pablo, aquí a la iglesia en Corinto, les escribe estas palabras. Porque Dios, 2 de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. O sea, vasos frágiles que se pueden quebrar, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que tengamos, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿dónde? En nuestros cuerpos. ¿Ve? Llevamos la muerte, nos identificamos con el sacrificio de Jesús, para que la vida de Jesús, Pablo dice, se manifieste en nuestros cuerpos físicos. Verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, Pablo dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos perseverar en la vida, aún en un mundo caído, viviendo la vida celestial? Pablo dice, ponemos nuestra mirada no en las cosas que están aquí, no en las cosas que podemos ver, en las que no se ven. Por eso Pablo decía, mirar las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque las cosas que tú ves, si tú lo puedes ver, si tú lo puedes sentir, si tú lo puedes palpar, si tú lo puedes saborear, si tú lo puedes comer, todo eso puede cambiar. Si tú ves una circunstancia que me parece difícil, recuerda eso. ¿Se puede ver lo que está pasando? Sí, entonces puede cambiar. Es susceptible a cambio. Las cosas eternas, esas no cambian. Aleluya. Cristo nunca cambia. Tú eres el mismo, Señor. Aparentemente parece que te caíste del trono, pero yo sé que estás en el trono. El que me caí fui yo, aleluya, ¿verdad? El que flaqueé fui yo. Señor, gracias porque tú nunca cambias. Y cuando tú pones, mira, interesante, mirando quiere decir que podemos observar. Mirando las cosas que no se ven. Digo, ¿cómo veo lo que no se ve? La Biblia nos dice que ¿quién fue? Moisés pudo perseverar porque veía a aquel que es invisible. Había puesto su mirada en Dios, fijando su mirada en Cristo. Digo, ¿cómo puedo fijarme en lo que es Cristo? Por eso estudiamos la Biblia. Por eso recibimos la verdad de lo que Cristo nos dice que Él es. Si Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, Él es mi vida. Si Cristo me dice, la paz yo os doy, como el mundo no la da, entonces yo tengo la paz de Cristo, porque Él me la dio. Y lo que Él me dio no me lo quita. Él no da y luego se arrepiente. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y si la Biblia me dice que lo tengo, lo tengo. Quizás no lo sienta, quizás no lo vea. Pero cuando fijo mis ojos en Él, cuando fijo mis ojos en la palabra, Cristo es la palabra viva de Dios. Tenemos la palabra escrita y ambos concuerdan. Y cuando yo necesito ver a Cristo, veo la escritura, veo las promesas de Dios. Y con ellas y con el Espíritu que ha puesto dentro de mí, me fortalezco. Veo a lo que no se ve. Lo veo por fe. Lo acepto. Y cuando tú ves por fe, eso agrada a Dios. Que tú le creas a Él sin ver, agrada a Dios. Por eso Jesús le dijo en la resurrección a Tomás, porque me has visto, has creído. ¿Quién no puede creer si ve? Más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Pedro dijo, nosotros le amamos a Él, aunque no lo hayamos visto. ¿Cómo podemos hacerlo? Por el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Regresemos a Romanos 8, verso 12. Y seguimos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, para que vivamos como cuando estábamos perdidos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. O sea que ya no somos deudores a la carne, ya no somos deudores a nuestra vida que teníamos antes fuera de Cristo. Ya no somos deudores a vivir como vivíamos antes, para vivir conforme a ella. Ahora vivimos conforme al Espíritu, y por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ve, nosotros aquí sobre la tierra, para vivir la vida celestial, la que vamos a vivir allá en el cielo, necesitamos el personaje del cielo, necesitamos el espíritu. Por eso Dios puso su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Dice, por medio del espíritu nosotros podemos ser guiados, porque todos los hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios. O sea, tenemos nosotros el derecho de esperar que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Tenemos que aprender de Él a oír su voz, tenemos que aprender de Él a seguir su guía, pero tenemos nosotros, ¿verdad?, ese beneficio de poder usar al Espíritu de Dios para que nos guíe. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo los guíe siempre? Yo deseo siempre, Señor, ayúdame, guíame. Yo a veces no sé las decisiones que debo tomar, pero guíame. Por eso siempre debemos en oración llevar las cosas que tenemos que decidir a Dios, especialmente aquellas que afectan no solamente nuestra vida, sino la vida de otros, los demás, quizá nuestra familia. Muchas veces cometemos errores porque no llevamos en oración a Dios. No confiamos que el Espíritu Santo nos puede guiar aún a través de cualquier decisión difícil. Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ya no somos esclavos, ya no hay condenación en Cristo. Ahora hemos sido hechos libres. Dice, para que estemos otra vez en temor. La vida celestial se vive sobre la tierra, una vida, ¿verdad?, llena del Espíritu, sin temor. No tengo que vivir en temor, ni en temor de lo que va a pasar mañana, ni en el temor de lo que haya pasado anteriormente, porque mi mirada está en Cristo. En el cielo no habrá temor, aleluya. En el cielo no habrá incertidumbre. Y aquí sobre la tierra Dios nos dio su Espíritu para que caminemos con certidumbre y para que caminemos sin temor y vivamos en ello. Dice, hemos recibido el Espíritu, verso 15, de adopción. De adopción. O sea, en Cristo fuimos adoptados. ¿Sabía que usted que nosotros somos hijos adoptados a la familia de Dios? Dios tiene un corazón especial por la adopción, porque Él nos adoptó. Aquí guarde su lugar en Efesios capítulo 1, verso 3. Nos dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos de ustedes se consideran bendecidos? ¿Ve? ¿Cómo sabemos? ¿Ve? Nos está diciendo, ¿verdad? Sea bendecido Dios y Padre. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo. No solamente nos va a bendecir, no solamente vamos a experimentar la bendición aquí, pero Él ya nos bendijo con toda bendición. Toda bendición que tú necesites para tu vida, Él ya la dio por medio de Cristo. Y dice, y Él nos las dio en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ve? En el consejo divino de Dios. Él determinó, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Dios no esperó hasta el año 1993 que usted piensa que usted decidió recibir a Cristo. No, esto fue mucho antes. Eso fue cuando usted entró a esa verdad, a esa realidad. Pero Dios, dice, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo para que fuésemos santos. Y luego dice, en amor, nos predestinó. ¿Nos predestinó para qué? Para ser adoptados, hijos. Él nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Cristo, de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Porque vio algo en nosotros? No. Según el puro afecto de su voluntad. Note lo que dice, lo leamos otra vez. Verso 5, en amor nos predestinó. Por el puro afecto de su voluntad, nos adoptó hijos. Por el puro afecto de su voluntad, nos escogió. Ahora yo le digo, si Dios nos reveló eso, que esa es la manera que lo hizo, yo no voy a dudar, ¿verdad?, la decisión que Dios hizo.
Hay gente que sí lo hace, pero ¿cómo es que Dios pudo escoger? ¿Cómo es que Dios no nos permitió a nosotros que escogiéramos? Porque Él es Dios. ¿Y sabe qué? Él me escogió a mí y por eso yo estoy agradecido. ¿Sí? Dios escogió, Dios determinó por el puro afecto de su voluntad. Por eso decimos que Dios nos amó. Antes de que nosotros ni le conociéramos a Él, ni le amáramos a Él, Él nos amó primero. Y porque Él demostró ese amor, entonces nosotros, cuando Él nos llamó, pudimos responder y pudimos amarle a Él también. Ahora, sigue diciendo aquí, por el puro afecto de su voluntad nos escogió. ¿Para qué? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, o sea, la gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué lo hizo? Para que cuando tú te dieras cuenta que Él fue el puro afecto de tu voluntad, que Él te trajo a Cristo, que Él te puso en Cristo, que Él te llamó, que Él te justificó y que ahora Él te está santificando. Cuando tú reconozcas eso, puedas decir: gracias, Señor. Alabo la gloria de tu gracia. Porque fue por gracia que soy salvo, dice la Biblia, mediante la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe que cuando uno entiende esa verdad, nos quebranta en el corazón? Ya no estamos tan interesados en lo que nosotros podemos decir, darle a Dios, porque sabemos: ¿qué te puedo dar, Señor? La única cosa que puedo rendir es este corazón lleno de maldad y oscuridad, para que tú lo cambies. Pero ahora que tú me has cambiado, me has puesto para alabanza de la gloria de tu gracia. Y Pablo lo dice varias veces aquí en este capítulo. Lo dice otra vez en el versículo 12, creo. Dice: para alabanza de su gloria. Y otra vez más me acuerdo que se encuentra ahí, 2 o 3 veces lo dice: para alabanza de tu gloria, para la alabanza, ¿verdad?, de la gloria tuya, Señor. Así que damos gracias, Señor, esta mañana. Ahí donde está, dele gracias, Señor. Tomamos este momento para agradecerte. Gracias, Señor, que tú en Cristo Jesús nos adoptaste, hijos tuyos, según el puro afecto de tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú en Cristo nos has dado la habilidad de vivir una vida aquí sobre esta tierra, la vida celestial, la vida, Señor, caracterizada por el carácter de Cristo. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El verso 16 sigue diciendo, Romanos 6, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Estamos en el verso 16 de Romanos. Verso 17, y si hijos, también herederos. Efesios 1:11 nos dice que tenemos una herencia en Cristo. Él nos ha dado una herencia en Él. Entonces dice, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note primero, dice en el versículo 16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Dije en una ocasión, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Dios no lo ha dejado simplemente a que nosotros en nuestro propio pensamiento pensemos si somos o no somos. Porque escúcheme, cuando estemos delante del Señor, va a haber muchos que le van a decir, Señor, Señor. Y el Señor va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Nunca te he conocido. Entonces es importante que nosotros sepamos. ¿Y cómo es que Dios nos da a conocer que somos hijos? Por medio del testimonio, escúcheme, interno del Espíritu Santo. ¿Sabe que uno puede fingir lo externo y la religión? Uno puede llevar Biblia en su mano, puede venir a la iglesia, puede cantar los cantos, pero eso no es la evidencia de que usted es hijo de Dios. Porque una persona mundana puede hacer lo mismo. Ve, los fariseos y los escribas, ellos leían la Biblia, ellos oraban, ellos daban diezmos, ellos observaban el sábado, ¿sí? Y Jesús dijo,
ustedes son hijos del diablo. Entonces Dios no ha dejado esta manera de saber cómo uno indisputablemente puede saber que es un hijo de Dios. Es por medio del testimonio interno del Espíritu Santo. Escúcheme, nosotros podemos fingir lo externo. La religión puede fingirse, pero usted no puede fingir el testimonio interno del Espíritu Santo si no lo tiene. No se puede convencer que es hijo de Dios. Usted sabe en su interior, aunque por fuera esté haciendo todo, que por dentro no ha habido ese cambio. Entonces Dios, fíjese, nos ha dejado algo tan importante como saber si eres hijo de Dios por medio del testimonio interno del Espíritu Santo. Es una evidencia subjetiva, lo sé, pero es objetiva delante de Dios porque eso no se puede fingir. Cuando usted tiene el testimonio interno de que usted es hijo de Dios, nada ni nadie puede convencer lo que no es. ¿Lo tiene usted? El Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Sabe que hubo otra ocasión cuando Pablo usó esta misma expresión, esta misma sentir, cuando dijo, en Romanos también dice, estoy diciendo la verdad, no miento. El Espíritu Santo me da testimonio en mi conciencia. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes quizás no me crean, pero yo les estoy diciendo que no estoy mintiendo. Y el Espíritu de Dios me da testimonio que lo que estoy diciendo es la verdad. Estaba tan convencido, plenamente convencido, que el Espíritu Santo, ¿verdad? En él le daba testimonio. Y así nosotros, hermanos, debemos de caminar. Y solamente los hijos de Dios pueden caminar con esa seguridad interna. Sabemos que sabemos porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Soy hijo de Dios y puedo proclamarlo sin ninguna duda porque el Espíritu Santo me da testimonio. Y otra vez pregunto, quizás tú que nos estás viendo en línea, ¿tienes tú ese testimonio del testimonio interno del Espíritu Santo? Y si no lo tienes, hoy puedes clamar al Señor. Invoca el nombre del Señor. Dice la Biblia en Romanos 10, y quiero terminar aquí. Romanos 10, verso 8. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Ahora, note aquí algo muy interesante. Pablo está diciendo, y si usted se puso a pensar un poquito, quizás también le haya caído a usted este pensamiento. Si el hombre no busca a Dios, si el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios, si el hombre no se deleita en nada de las cosas de Dios, ¿cómo es entonces que Pablo nos dice aquí, si confiesas y crees, serás salvo? Es una pregunta muy importante, porque Pablo dice, cerca está la palabra. Regresemos al verso 8. Cerca está la palabra. Está tan cerca como ¿qué? Tu boca y tu corazón. La palabra que nosotros predicamos, la palabra de fe, o sea, la palabra, le voy a decir que trae fe, si puedo decir, ahorita le voy a explicar lo que significa eso. Nosotros predicamos la palabra que trae fe, la palabra de Dios. Así que si tú confiesas que Cristo es el Señor y tú crees en tu corazón el testimonio que Dios da en esa palabra que predicamos, que Él lo resucitó de los muertos. Si tú crees que Cristo resucitó de los muertos y lo que le hizo, lo hizo por ti. Eso todo Pablo está, ¿verdad?, intencionando porque lo dice en el libro de Romanos aquí. Dice, entonces tú serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para obtener justicia y con la boca, ¿qué hace? Se confiesa. ¿Para qué?
para salvación. Y luego dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque todo, verso 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo somos salvos? Invocando el nombre del Señor, clamando al Dios. Dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Verso 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, escúcheme bien para que no se lo pierda. Le voy a explicar lo que acabo de decir. ¿Cómo es que alguien que no busca a Dios, cómo es que Pablo les llama a que ellos vengan y confiesen con su boca y crean en su corazón si ellos están muertos en el pecado y no tienen la habilidad de hacerlo? Empieza diciendo, cerca está la palabra. Cerca está la palabra. No busques allá ni sentir. No, cerca está la palabra. ¿Qué palabra? La que nosotros predicamos. Cuando la predicamos, ahí está. Cuando viene la palabra, el evangelio, ahí está. Y la palabra tiene el poder para hacer varias cosas, hermano. Escúcheme, versículo 17 conmigo. Primero, la persona tiene que oír. Pero no oír con estos oídos. ¿Cuánta gente oye el evangelio vez tras vez, año tras año y no se convierte? No está hablando de los oídos físicos, está hablando de los oídos del corazón, los oídos del espíritu. Está hablando de espiritual, donde Dios nos cambia en el corazón. Pero noten la expresión aquí, verso 17, la segunda parte. El oír es o viene, el verbo venir, ¿verdad? En esa palabra se puede aplicar a la segunda parte de la oración, porque lo deja fuera. Pero se entiende. El oír viene, ¿por qué? ¿Por qué viene el oír? Por la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra. Cuando viene la palabra, ahí está la habilidad, escúcheme, para escuchar y para oír. Quiere decir que la palabra de Dios abre el oído espiritual de aquellos a quien Cristo vino a salvar, de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando el evangelio se predica, cuando tú oyes que Cristo murió por ti, la verdad está cerca de ti. Dios abre el oído espiritual porque la palabra trae la habilidad de oír. Note, el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Entonces, habiendo ya uno oído, ¿qué puede hacer? Bueno, ahora debe creer. ¿Cómo va a creer? La fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Cómo viene el oír? Por la palabra. Cuando el mensaje viene, Dios usa el evangelio para abrir el oído espiritual de la persona. Cuando el oído se abre, ahora puede creer. Porque la fe viene del oír. Cuando usted escucha la verdad de la palabra de Dios, Dios abre su oído, ahora puede creer. Por eso, la persona que no podía venir, ahora puede venir. Ahora puede creer. Por eso Pablo dice, la palabra está cerca de ti. Está tan cerca como tu boca y tu corazón. Cuando Dios abre el oído, cuando Dios da la habilidad de creer, dice ahora, si tú clamas al Señor y tú crees en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, dice entonces serás salvo. Y quizá tú esta mañana ya lo hayas hecho, pero quizá hay alguien esta mañana. Dios te está hablando a ti. Cristo murió por los pecados del hombre. Y si tú escuchas su voz, cree en Él esta mañana. Ahí donde tú estás, Padre, te doy gracias. Porque el evangelio abre el oído de aquel que está perdido, que no puede encontrarte porque está ciego. Esta mañana, Señor, te doy gracias porque Cristo murió por pecadores. Ahora, Señor, aquellos que escuchan, que no te han conocido, abre su oído para oír.
Que escuchen, Señor, esta gloriosa verdad que Cristo murió por ellos. Y ahora, Señor, que ellos puedan creer en ti y decir, Señor, sálvame. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú resucitaste de los muertos. Y ahora, Señor, te damos gracias. Porque ahora que tú has abierto nuestros ojos y nuestros oídos, ahora podemos confesar que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Invocamos tu nombre, Señor. Por eso tú traes salvación. Ahí donde tú estás, hazlo hoy. Señor, ayúdanos para vivir la vida celestial aquí sobre esta tierra. Ayúdanos para testificarle a otros, Señor, de esta verdad que Cristo ha venido para salvar a pecadores. En el nombre de Jesús, llévanos en paz de este lugar para hacerte, Señor, vasos útiles para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice,